Hola a todos, a todas y a todes. Bueno, ¿cómo les va? Mi nombre es Nadia Keipo, soy la profesora de Historia de cuarto B. Este video lo pensamos con el profe Leandro Ramírez, que es su profe de cuarto C. Para poder hacer la tarea de historia, las actividades de historia ahora en esta segunda etapa virtual. Sí, yo soy de cuarto B el turno mañana y cuarto C el turno tarde. Unificamos las actividades para que sea mucho más fácil el acceso al material y a todos los textos, al material audiovisual. Bueno, para empezarle voy a contar que la actividad esta tiene 3 partes, ¿sí? Está dividida en 3 partes, toda la tarea. Introduce la actividad con una frase que dice: por un mundo donde seamos socialmente iguales, humanamente diferentes y totalmente libres. Es una frase de Rosa de Luxemburgo y se la damos ahí al comienzo de la actividad como para darles un enganche para el tema que viene. Sí, van a tener que saber quién es Rosa de Luxemburgo, en qué contexto escribe, cuáles son sus formas de pensamiento. Así que, porque fue muy importante para la época, que es la última actividad, pero es el enganche para la que viene. Vamos a trabajar ahora con un periodo histórico que es muy importante para la historia de la humanidad y al mismo tiempo es muy complejo de entender, de explicar, tiene como varias aristas para analizar. Entonces, como estamos en un periodo de distancia presencial, en donde tenemos que hacer esta forma virtual y donde ya no es que damos tareas así de algo que ya sepamos, sino que la idea es que podamos aprender en este nuevo contexto de pandemia, donde no nos queda otra que vincularnos con la compu y el celular. Entonces es que ustedes vayan viendo los videos, leyendo y viendo este video también para que puedan ir acomodando un poco este proceso histórico tan difícil, ¿sí? Bueno, para retomar un poco lo de la actividad virtual número 1, que habíamos hablado de qué era el colonialismo, y sobre todo que le había puesto mucho el énfasis a que uno de los temas fundamentales del colonialismo es que va de la mano de la violencia, ¿sí? De la violencia física, material, pero también de la violencia simbólica, ¿no? Todo lo que implica esto de dominar a otro que lo domino porque me creo superior, por lo tanto creo que el otro es inferior, ¿sí? Bueno, es que uno de los puntos para poder ver Primera Guerra Mundial y poder entender qué es lo que pasa en el mundo es ver que, dice, uno de los factores que motivó a que se desencadene la Primera Guerra Mundial es el imperialismo, ¿no? ¿Qué es esto del imperialismo? La vez pasada vimos que era el colonialismo, que puede ser un colonialismo que domine al otro económicamente y políticamente, como fue el caso, por ejemplo, de la colonización española cuando vinieron y se quedaron en América, los europeos, ¿no? Todos que vinieron, se instalaron y armaron toda una estructura política, institucional, económica, religiosa, organizaron la sociedad de esa forma, que duró 300 años la colonia. Y después hablamos ya de también un sistema neocolonial, que es donde la colonización no necesariamente se da políticamente, ¿sí? Los estados por ahí se independizan políticamente, pero sigue habiendo una dominación económica, ¿sí? Una fuerte dependencia económica de esos países dominados, entonces sigue habiendo una nueva forma de colonización, por eso hablamos de neocolonialismo. Y hacia finales del siglo XIX, principios del siglo XX, con esta nueva división del trabajo, en donde el mundo quedó dividido entre potencias centrales económicamente en un proceso de industrialización, ¿sí? Como Inglaterra, Francia, Alemania, después vamos a ver Estados Unidos, vamos a ver qué pasa en Rusia. Estas potencias son potencias centrales industriales que necesitan de las potencias periféricas del resto del mundo, de África, de América. Son potencias que necesitan extraer materias primas, mano de obra barata de estos lugares, y también necesitan después venderles consumo, necesitan mercados para poder vender lo que ellos producen. Por lo tanto, en esta división internacional del trabajo que se genera, surge una nueva forma, que podríamos decir una nueva etapa de ese capitalismo, que es el imperialismo, ¿no? Donde la expansión territorial y el avance y la dominación económica, política, cultural, social, para muchos aspectos,
Y son todas estas potencias que dijimos centrales que se lanzan a esa carrera imperialista, ¿no? Esas que están en afán de querer, de ganar, de ambición. Y empieza a haber roces entre ellas. En un primer momento había acuerdos diplomáticos, sobre todo acuerdos comerciales, y en algún momento empiezan a ya querer expandirse más y ver que esos acuerdos comerciales empieza a haber tensión, sobre todo en algunos lugares, ¿no? Como en África, la zona de Marruecos, la zona de los Balcanes, en la zona limítrofe entre Francia y Alemania, ¿sí? Por los territorios de Alsacia y Lorena ya venían en conflicto, entonces ya se empieza a poner como tenso el ambiente europeo hacia principios del siglo XX, época que también se llama la Belle Époque, la bella época, ¿no? La sociedad europea en esos comienzos occidentales, en esos inicios de siglo XX, Europa occidental estaba como en una bella época, en esta idea del progreso indefinido, del bienestar social, ¿no? Del bienestar económico que estaba dando para algunos sectores de la burguesía se sentía muy bien, ¿no? Entonces, en ese avance que quieren hacer las potencias por nuevos mercados, el video lo muestra muy bien, ven ahí todo como un fuerte motivo del estallido de la guerra mundial, el económico, ¿no? Querer tener nuevos mercados para poder comerciar. Y en ese avance imperialista que estaba muy claro, entra en la competencia. Pero hay otro factor que también está en el práctico número 1, ahí en la actividad número 1, que a mí me interesa que se pueda entender, es que aparte de todas las motivaciones económicas y esta carrera que hay por dominar, había toda una justificación ideológica, ¿no? Que avalaba todo esto, porque si no iban abiertamente, bueno, queremos dominar, robar, sacar las riquezas, sino que había toda una idea de la época, que ahí lo tiene en el texto, que se llama del evolucionismo social o el darwinismo social, donde los europeos y los que dominaban estaban muy convencidos de lo que hacían y trataban de hacer, sobre todo los que iban a dominar, de que ese era el camino correcto, porque la humanidad iba en un camino de evolución y progreso constante. ¿Qué significa esto? Pensar que la humanidad iba atravesando por estadios de evolución, ¿no? Desde el salvajismo, que fue en algún momento, iba pasando a la barbarie, donde podía ser un poquito más evolucionado, hasta llegar a la evolución, que la evolución era la evolución europea. El blanco occidental, heterosexual, le podemos agregar, ¿no? Ese ideal de sistema capitalista blanco eurocentrado, ¿no? También otra pregunta ahí es ¿qué era el eurocentrismo? El eurocentrismo es poner en el centro los valores de esa sociedad occidental europea, y en donde ese era el ideal a seguir, ¿no? Y el que no entrara, cuando habla del darwinismo social, tomando esta idea de que el que mejor se adapta, ¿no? Y que Europa iba a ser la responsable, a través de sus políticas de dominación, de llevar a ese mundo a ese estadio de evolución, de progreso indefinido, en donde toda la humanidad tendría que ir en esas sendas a ese camino, ¿no? Estaba un poquito el justificativo ideológico de todo este avance imperialista del mundo, de este etnocentrismo, y que por ahí está bueno entenderlo cómo también esto funciona fuertemente, también se fortalecen, que ahí lo ven, los nacionalismos europeos, de la mano después de los militarismos que van a llevar a que se desate la Primera Guerra Mundial en Europa. Bueno, después la segunda parte, estos primeros 10 minutos vamos a hacer les voy a dar para que arranquen con la actividad número 1, ¿sí? Que pone el foco en eso, para después pasar a la actividad número 2, que ya es el conflicto bélico en sí, ¿sí? Entonces quiero que, para cerrar, siempre tengan en cuenta que todo el estallido de la Primera Guerra Mundial, una motivación muy importante es la económica, ¿sí? Pero que va acompañada fuertemente con ideas que se vienen, que justifican todo ese avance de dominación sobre otros países, que se venían gestando con anterioridad, y que, por ejemplo, en Argentina,
con las presidencias liberales desde 1860 hasta que se puede hablar de la consolidación, entre comillas, del Estado, ¿no? De los primeros presidentes liberales, Mitre, Sarmiento, Avellaneda, Roca, que son los que adhieren también a esta forma de pensar de que íbamos a alcanzar el progreso y que el progreso liberal iba a ser la solución y que esta incorporación de Argentina al mercado mundial como con el modelo agroexportador, ¿sí? Y con todo lo que eso iba a conllevar, toda la organización del Estado en función de ese modelo económico, la expansión del ferrocarril y todo nuestro aparato jurídico en función de eso también concordaban. Así que bueno, esa es por lo menos la actividad número 1, ¿sí? Para que la puedan realizar y ahí le damos el impulso para que empiecen. Muchas gracias por y después va la segunda parte del video.